Buenas tardes, benvinguts. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia que con lo que hemos puesto de música, no sé si os habéis fijado en las letras, eran la clave de lo que hoy vamos a ver. El título de la conferencia de hoy es León XIV, León XIII y puertas dimensionales. Sé que al decir puertas dimensionales, la gente pensará en algo que se abre en el cielo, un tipo agujero, y que de allí sale algo. Bueno, pues de eso hemos tratado mucho en conferencias, mucho. Bajo el título precisamente de puertas dimensionales hemos presentado más de 200 y pico de temas, pero es que hay mucho más que eso. Y hoy veremos una parte de este tipo de puertas dimensionales. Vamos a empezar directamente por esta noticia que la acabamos de incorporar justo antes de bajar aquí, y es esta. La cruz pectoral de León XIV tiene reliquias de San Agustín, Santa Mónica y de dos obispos españoles, uno asesinado en la Guerra Civil. Estad atentos a esto porque vamos a sacar alguna conclusión de aquí. La cruz pectoral que lució el nuevo Papa León XIV el pasado jueves 8 de mayo, día de su elección, cuando se presentó al mundo desde la logia central de la Basílica de San Pedro, contiene una reliquia de San Agustín, consistente en unos fragmentos de huesos del obispo de Hipona y de su madre Santa Mónica. Bueno, quizás algunos esto lo veréis un poco extraño, hasta un poco estremecedor. Bien, si vais por alguna iglesia, nosotros cuando hemos ido documentando, en una en concreto vimos una iglesia entera donde tanto la nave por un lateral como por el otro estaba lleno de reliquias, huesos de muertos, etcétera, etcétera, que tenían que ver con santos y santas de la Iglesia Católica, incluso parece que de algún papa, si no recuerdo mal. Bien, pues esto lo lleva incorporado en su cruz. Estad atentos a esto porque ahora veremos más cosas. Además, según informa Vatican News, la cruz contiene otras 3 reliquias de Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, que vivió entre los siglos XV y XVI y que fue un reformador de la vida religiosa, del beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel, asesinado por los republicanos en la Guerra Civil Española, y el venerable Giuseppe Bartolomeo Menocchio, sacristán papal desde 1800, que sirvió a la Iglesia durante la tormenta napoleónica. Algo de esto veremos también. El postulador general de la orden agustiniana, Joseph Estiberras, ha explicado que fue un regalo que la Curia General quiso hacer a su hermano Robert Prevost el día de su creación como cardenal, el 30 de septiembre de 2023, y evocan figuras de santidad en la familia agustiniana que encarnan la fidelidad, la reforma, el servicio y el martirio. ¿Nada os llama la atención de esta última frase? Lo que lleva en esa cruz. Evocan figuras de santidad en la familia agustiniana, él es un agustino, que encarnan la fidelidad, la reforma, el servicio. Todo esto cumple con los requisitos ya del Papa Francisco que él sigue, pero añade algo, y el martirio. ¿Sabéis que hay personas que hablan de profecías, incluso católicas, que dicen que este Papa va a acabar mal, que va a ser asesinado? ¿Será verdad o no? Yo no lo sé. No es una profecía divina. Esas sí que se cumplen sí o sí y no fallan. Esta no lo sé. Pero ¿será que realmente algo quieren indicarnos ya con esto y lleven a un cumplimiento? ¿Martirizado? ¿Os acordáis de la película que mostramos en la conferencia anterior, donde surgía ese nuevo Papa después de que el otro ha terminado mal y que sucedían una serie de cosas? Bien, pues tengámoslo presente, por si acaso. Sigamos. La víspera del cónclave, el martes pasado, le envié un mensaje recomendándole que llevara la cruz que le habíamos regalado para tener la protección de los santos Agustín y Mónica, ha asegurado el padre Estiberras a los medios vaticanos. Cuando vio que salía al balcón central de la Basílica de San Pedro con ella, asegura que se alegró mucho. Fijaos que dice para tener la protección de esos santos. ¿Será que algo se está cociendo ya? El tiempo lo dirá.
Mirad, esto es otra película que también habla de un papa. Y resulta que este papa, si vemos ahora esta imagen, mirad cómo aparece algo en rojo marcado en la descripción, y también habla de un papa León XIV. Y esta película, si no recuerdo mal, creo que es de 1986. Bueno, da que pensar. Será otra casualidad. Pero es que resulta que también hay una novela que llaman Papa Bob. Y ya sabéis que Robert, el diminutivo, es Bob. No sé por qué exactamente, pero bueno, funcionan así. Y es como le llamaban a este papa, precisamente antes de ser papa, como cardenal ya le llamaban Bob. Y además, mira qué curioso. Dicen, cuando León XVII, el primer papa nacido en Estados Unidos, bueno, se han equivocado por 3, pero hablaban de un papa nacido en Estados Unidos y que se llamaría León. Y luego habla, y el mundo da por hecho que está muerto después de un accidente, etcétera, etcétera. Bien, la sinopsis de la película ya me importa un bledo, pero lo que sí me importa es que qué casualidad que precisamente esto esté coincidiendo con lo que hay. Si os habéis fijado en una de las cancioncitas que hemos puesto al principio, la primera de todas se ha hecho especialmente para el Papa en pocos días. Ha sido dirigida a él directamente, una oda al pastor león. Curioso, ¿eh? Pastor y león. Un león normalmente, ¿qué hace? Devoraría ovejas, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que han hecho toda esa canción. Y luego hemos visto también que había una canción dedicada a una virgen, ya veremos de quién en concreto, y luego al Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, ¿sabéis quién es? Bueno, algo veremos hoy también de eso. Pero ya veis que hay una serie de casualidades que hacen pensar y mucho al respecto. Pues mira por dónde. Ahora vais a ver un vídeo de las declaraciones del hermano del Papa León XIV. Es su hermano mayor. Son 3 hermanos. Vamos a mostrar solo un leve fragmento para que veáis también qué cosas tan extrañas. En su primera misa, el Papa León XIV destaca que los lugares de misión más urgentes son aquellos en donde se ridiculiza a quienes creen. En calles, mercados e iglesias del norte del Perú están de fiesta por el nuevo Papa León XIV, que consideran uno de ellos. El BTN recoge el entusiasmo de la gente en cada rincón de la diócesis. El Papa León XIV no será ni de izquierda ni derecha, estará en el centro, dice su hermano John Prevost en Estados Unidos. Para el secretario provincial de los agustinos en Perú, la espiritualidad agustina del Papa León XIV, que integra fe, razón y fraternidad, lo ayudará para unir a la iglesia que enfrenta fisuras y polarización. León XIV será el Papa de la unidad entre los católicos, los cristianos y la humanidad, según un experto en derecho, religión y autor de un libro sobre el cristianismo ante la crisis de valores. Hola amigos, hola Eddie, seguimos en semana de celebración. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo para compartir esta celebración y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el primer día en la misión del nuevo Papa León XIV. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa. Televisión. Diversos platos espera una gran concurrencia de fieles y por eso se va a tomar justamente aquí la plaza para que ellos puedan estar y participar de la Santa Misa. Gracias a él por la información. Gracias a ti, Nati. El Papa León XIV es el menor de 3 hermanos que viven en Estados Unidos. Le presentamos a John Prevost compartiendo detalles de la niñez del Santo Padre. Recibí una llamada diciendo que salía humo blanco de la chimenea en Roma, así que bajé, encendí la televisión y vi el acto. Llamé a mi sobrina para avisarle de que salía humo blanco y lo vimos juntos. Luego vimos cómo se movía el telón y vimos al cardenal salir y anunciar quién era el Papa. Ella empezó a gritar porque era su tío y yo estaba incrédulo, porque esto no era posible, porque simplemente no lo era. Estaba muy lejos de lo que pensábamos que sucedería, así que estaba en un momento de incredulidad. Y luego cuando salió a hablar, supimos que era real. Y supongo que me invadió un orgullo enorme, pero también me pregunté cómo iba a manejar esto por la enorme responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros. Esta es una foto de los 3 cuando éramos jóvenes. Esta es la foto del nuevo Papa.
Creo que era cuando tenía 3 años. Esta es una foto mía a los 4 años y esta es una foto de nuestro hermano mayor, Luis, a los 7. Sabíamos desde pequeño que sería sacerdote. Nunca se planteó esa duda. Todos lo sabíamos, pero no creímos que llegara tan lejos como para ser papa. Esta foto es de cuando él se convirtió en cardenal. Pero lo interesante fue cuando estaba en primer grado, creo, una vecina de enfrente le dijo, serás el primer papa estadounidense. Ella lo presentía a los 6 años. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Os habéis fijado en esta parte final? Una vecina. Lo ve con 6 años, le dice que va a ser el papa. Señores, esto sí que tiene que ver con puertas dimensionales. Y diréis, bueno, ¿pero por qué puertas dimensionales? Que una señora diga esto, quizás lo dice por chiripa y lo acierta. Vamos a hablar de espiritismo, pero no hoy, no hoy. Hoy solo vamos a ver cuestiones que tienen que ver con espiritismo y que mucha gente no lo relaciona como tal. Pero interesante, ¿eh? Una señora dice que iba a ser papa a los 6 años y es papa. No sé, ¿alguien de vosotros se ha acercado a una señora cuando erais jovencitos y os ha dicho que vais a ser lo que sois hoy? Es difícil, ¿no? Pues mira, además, que sea papa y con 6 años. Bueno, sigamos. Ya hemos visto que hay unas extrañas coincidencias, ¿no? El Vaticano publica el retrato oficial del Papa León XIV y su firma. Y aquí veremos un detalle interesante. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, UCEPO, por sus siglas en italiano, ha dado a conocer el retrato oficial del Papa León XIV acompañado por su firma autógrafa. En la fotografía oficial, el Papa León XIV luce la muceta roja, la estola bordada, el roquete y la cruz pectoral dorada. Una elección que marca un claro contraste con el estilo que caracterizó su predecesor, el Papa Francisco, quien optó por presentarse al mundo únicamente con la sotana blanca, sin los ornamentos tradicionales. A pesar de que la vestimenta era más tipo Benedicto XVI, había algo que era parecido al Papa Francisco. No sé si os fijasteis en sus zapatos. Eran negros también, no eran rojos. El símbolo del martirio, etc. Eran negros. Y no sé si muy nuevos tampoco. Por tanto, en toda su vestimenta ya está haciendo una transición hacia algo que vuelve hacia atrás, pero al mismo tiempo mantiene lo que tenía el otro Papa. Pero veremos que no es lo último que va a cambiar, de hecho. Por eso lo de hoy tiene que ver con el León XIV, pero también con León XIII, que ya vimos algo en la conferencia anterior. Sigamos. La imagen, de hecho, es la misma que cuando se presentó al mundo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Otro detalle llamativo es la rúbrica. En la rúbrica es la inclusión de la abreviatura PP, que significa Pontifex Pontificum, pontífice de los pontífices. Una fórmula tradicional en las firmas papales. Sí, no es que se llamara Pepe, sino que sencillamente quiere decir esto, que ya es bastante contundente. Pontífice de los pontífices. Por tanto, pontífice es el puente entre Dios y los hombres, dicen. Es él, el vicario de Cristo. O sea, sustituye a Cristo, en definitiva. Por eso es un anticristo, el que se pone en lugar de. Pero que ya ponga esta fórmula llama mucho la atención, porque mira qué nos dice del Papa Francisco. Esta anotación no fue utilizada por su predecesor, el Papa Francisco, que firmaba solo con Franciscus. Esto puede interpretarse como un sutil retorno a ciertos protocolos tradicionales. Pero es que es mucho más. No solo un retorno sutil, está marcando ya una pauta. Es el que estará por encima de todos. Francisco había aflojado, aparentemente, ¿eh? Bueno, pues ahora se está apretando otra vez. Ahora vamos a ver el discurso del Papa León XIV a los cardenales, donde ya veremos algunos matices que nos van a servir para lo que vendrá después. A continuación, el discurso que el Papa León XIV dirigió este sábado 10 de mayo a los cardenales reunidos en el aula nueva del Sínodo. Antes de sentarnos, comencemos con una oración, pidiendo que el Señor siga acompañando el colegio y a toda la Iglesia con este espíritu y entusiasmo, que es, sin embargo, de profunda fe. Recemos juntos en latín, Pater Noster, Ave María. Fijaos que, sí, hace el Padre Nuestro, pero ¿qué incluye enseguida? El Ave María. Y esto es sumamente importante y veréis por qué. Y a este propósito quisiera que renováramos juntos hoy nuestra plena adhesión a este camino,
a la vía que desde hace ya decenios la Iglesia Universal está recorriendo tras las huellas del Concilio Vaticano II. Renovamus tiene algo que ver con Renovarum. ¿Renovarum? ¿Os suena? Lo presentamos en la encíclica del Papa León XIII. Ya nos están dando mensajes poco a poco de hacia dónde irá todo esto. Y va a haber una sorpresa muy grande, y ya lo veréis. Precisamente, al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo. Por tanto, tiene que ver todo con lo que presentamos en la conferencia anterior, una cuestión social, bajo todos los ámbitos, dignidad humana, justicia, trabajo. El trabajo implica también que solo se trabaje y ya está. Vimos en la conferencia anterior que implica también que hay un descanso. Y León XIII habló que había un descanso y era necesario cumplirlo para que el mundo funcionara bien, no solo hacer sindicatos y procurar que el Estado trabajara para el pueblo también, poniendo el equilibrio entre las clases sociales, etc. También habló que había que imponer un descanso. La ley dominical, en su momento. Él se lo decía, un reposo semanal, hablaba del domingo como día de reposo. Pero ya sabemos que esto, en comparativa, ¿cómo será para León XIV en nuestros tiempos? ¿Vamos por el mismo camino de la encíclica de León XIII? El escudo de León XIV, evocación a la Virgen. Fijaos cómo la Virgen va apareciendo, nunca mejor dicho, va apareciendo. Sí. Y un gesto a los agustinos en un emblema de unidad entre todas las visiones eclesiales. Exteriormente, el escudo deja atrás el capelo o sombrero cardenalicio con los 5 nudos y estará timbrado por una mitra. En este caso, continúa al camino de Benedicto XVI, que dejó a un lado el uso de la tiara pontificia en la heráldica, con el ánimo de borrar ecos monárquicos y mejorar el diálogo con las iglesias orientales. Interesante, ¿eh? Para esto servía lo que aquí nos dice la tiara y mira por dónde. Ahora es que se está haciendo. Se busca que todos vayan unidos. El ecumenismo, que el ecumenismo a nivel de cristianos, sean católicos, protestantes, ortodoxos, vayan de la mano. También hay el ecumenismo interreligioso, que abarca todas las religiones del mundo. Y también están trabajando para eso. La mitra pontificia mantiene las 3 franjas doradas del antiguo tocado papal, representando los 3 poderes atribuidos a los papas: orden, jurisdicción y magisterio. Orden, jurisdicción y magisterio. Es sumamente interesante poner las cosas en orden, según su orden. Jurisdicción quiere decir que hay que marcar leyes, hay que marcar pautas, y magisterio es enseñanza. Todo esto va mucho más allá de lo que en un principio podemos leer y quedarnos igual. Quiere decir que tiene que tener una implicación a todos los ámbitos a nivel de sociedad, porque recordad que todo eso iba dirigido a sociedad. Alrededor del escudo destacan las llaves cruzadas, símbolo del poder terrenal y espiritual de la Santa Sede, mientras que la llave de oro abre las puertas del reino de los cielos y de plata, la de plata las cierra. A modo de curiosidad, en el escudo de la Ciudad del Vaticano, el cruzamiento se hace a la inversa. En definitiva, un signo de la potestad otorgada directamente por Jesucristo a San Pedro y recogido en los Evangelios. Por cierto, ¿os habéis fijado en las imágenes de las cancioncitas? Aparecía una estatua bastante oscura, que se veía un señor sentado en un trono con algo en la cabeza y 2 llaves en la mano. ¿Os habéis fijado? Eso está en el Vaticano. Y esa estatua dicen que es Pedro, con las llaves del reino, y del reino de los cielos y de la tierra, lo que queráis. Esa estatua originalmente era Júpiter. Y esto es histórico, no es ningún invento mío. Júpiter, el dios Júpiter, entre comillas, pasó a ser, para el catolicismo,
como ya llevaba llaves y todo, mira por dónde. Sí, Pedro. Y lo tienen allí. Y ya sabéis que está sumamente desgastado su pie, porque toda la gente hace, bueno, yo sinceramente, perdón la expresión, pero diría la guarrería de ir a besar el mismo lugar. Y está desgastado de tanto beso. Y eso no se gasta con un besito, ¿eh? O sea que, bueno, en fin. Luego, esto no es idolatría, ¿verdad? Ya. Este nuevo escudo pontificio en gran medida recoge los propósitos que se esperan del pontificado y que han marcado las reuniones previas al cónclave, según las murmuraciones vaticanas. Restaurar cierta unidad entre las visiones eclesiales que se han manifestado durante el pontificado anterior. Además de continuar el legado de Francisco con una iglesia abierta a todos, donde la caridad y el amor sean las notas que predominen en el día a día. Y finalmente, resaltar la paz frente a los conflictos armados que asolan el planeta y que marquen un perfil diplomático en la labor del nuevo sucesor de Pedro. Por tanto, vemos que va mucho en la misma línea del Papa Francisco, que es unidad, coger a todos, la paz, etcétera, etcétera. Bien, el Vaticano publica el escudo oficial del Papa León XIV vinculado a San Agustín. Y aquí también hay algún detallito. El Vaticano ha publicado la imagen del escudo oficial y el lema pontificio de León XIV, el mismo que eligió cuando fue designado obispo de Chiclayo, cuyos elementos visuales y simbólicos revelan una fuerte conexión espiritual e intelectual con San Agustín, figura clave en la vida y formación del nuevo Papa. El nuevo pontífice ha preferido mantener tanto su escudo episcopal como su lema In illo uno unum, en él que es uno somos uno. Estas palabras provienen de una homilía de San Agustín sobre el Salmo 127 y expresan una visión eclesiológica profundamente unitaria. Aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. Una declaración que, según Vatican News, refleja con claridad la vocación pastoral del nuevo Papa, marcada por la búsqueda de la unidad y la comunión dentro del pueblo de Dios. Bueno, dentro del pueblo de Dios y, en definitiva, a todo aquel que es cristiano, sea católico o no, buscan esa unidad. El escudo pontificio conserva la forma y los elementos esenciales del blasón que el entonces obispo Robert Prevost adoptó en su consagración episcopal. Está dividido diagonalmente en dos campos. El sector superior, de fondo azul, muestra un lirio blanco, símbolo tradicional de pureza y referencia a la Virgen María. Aquí está la cuestión. Dice que es un fondo azul, un lirio blanco y es el símbolo tradicional de pureza y referencia a la Virgen María. Mirad cómo la Virgen María va apareciendo continuamente en todo esto. Pues esperad a lo que veremos después. El sector inferior, sobre fondo claro, contiene la imagen de un libro cerrado, símbolo de la Sagrada Escritura, con un corazón traspasado por una flecha apoyado sobre él. Este emblema, profundamente ligado al carisma de los agustinos, remite a la conversión de San Agustín, quien describió su experiencia espiritual con las palabras «Vulnerasti cor meum verbo tuo», «Has herido mi corazón con tu palabra». Promover la unidad fundamental. En una entrevista concedida a Vatican News en julio de 2023, el entonces cardenal Prevost ya había explicado la importancia de estos símbolos. Como se deduce de mi lema episcopal, la unidad y la comunión forman parte del carisma del orden de San Agustín y también de mi modo de actuar y pensar. Promover la comunión en la Iglesia es esencial. Sabemos bien que comunión, participación y misión son las tres palabras claves del sínodo. Para mí, como agustino, promover la unidad es fundamental. San Agustín habla mucho de la unidad en la Iglesia y de la necesidad de vivirla, añadió en este sentido. Con este escudo y lema, León XIV declara su fidelidad a la tradición de su orden y también asegura su profunda devoción a la Virgen María. Esta es la clave de todo, su profunda devoción a la Virgen María. ¿El Papa Francisco era mariano también? Vaya que se lo era. Pues con este Papa nos vamos a llevar alguna sorpresita con cuestión de la Virgen. Según detalla en declaraciones a Aciprensa, el padre Davide Spinelli, experto en heráldica eclesiástica. El lirio blanco es un símbolo de pureza e inocencia. Es un símbolo mariano por excelencia y en este caso remite claramente a la devoción del Papa a la Virgen María, agrega el padre Spinelli.
De este modo, indica que no es casualidad que el Papa haya sido elegido el 8 de octubre, fecha dedicada a la súplica de la Virgen del Rosario de Pompeya, una oración muy popular escrita por el beato Bartolo Longo, fundador del santuario. Otra casualidad más. Resulta que el Papa es elegido el 8 de octubre, que coincide con la súplica a la Virgen del Rosario de Pompeya. ¿Sabéis algo de el Rosario de Pompeya, la Virgen de Pompeya? Hoy vamos a verlo y veréis qué cosas tan extrañas. Todo tiene un significado. Él es el hombre mariano, como ya se notó cuando rezó el Ave María desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, insistió. Sobre la parte inferior del escudo, el experto explicó, vemos una representación que recuerda al escudo del Orden de San Agustín. El libro cerrado representa la Sagrada Escritura y el corazón atravesado por una flecha es una referencia directa a la frase agustiniana, fuiste un relámpago en mi corazón con tu palabra. Es el símbolo de una conversión que toca el corazón y lo inflama con el amor de Dios, explicó. El padre Spinelli también destacó que el escudo expresa perfectamente la personalidad de San Agustín, que buscó la verdad incluso por caminos equivocados hasta encontrar a Dios y convertirse totalmente a Él. Asimismo, el experto observó que no es una novedad que León XIV haya confirmado el escudo anterior, el mismo que eligió para su consagración episcopal. Esto es común en los papas, mantener tanto el escudo como el lema, que en este caso tiene una gran profundidad teológica, explica. En cuanto al lema in illo uno unum, el padre Spinelli precisó que es una expresión tomada de un comentario de San Agustín al Salmo 127 que sintetiza su visión. La Trinidad es un solo Dios en tres personas. De igual modo, la Iglesia, aunque diversa y a veces tensionada, está llamada a ser una sola en el amor de Cristo, determinó el heraldista, que también remarcó la actualidad del mensaje del pontífice. Solo si permanecemos unidos en el amor de Cristo, es posible la fraternidad, la reconciliación, especialmente en este tiempo complejo que vive la Iglesia. No es casualidad que el saludo del Papa León XIV desde la logia incluyera esta definición de la Iglesia como un puente, llamada a superar divisiones, a ser espacio de encuentro, de misericordia y de escucha, concluyó. Es el estar abierto a que todos entren y a que esas diferencias que hay entre ellos, ya sabéis, hay facciones distintas, pues vayan todos unidos. Pero esto, como os decía, va a abarcar a todo el mundo cristiano como mínimo, como mínimo. Una vez más vamos a ver algo que es el continuo del tema de hoy. La primera visita sorpresa de León XIV fue al santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, o sea, una virgen más. El Papa León XIV visitó hoy, por sorpresa, el santuario de la Madre del Buen Consejo, ubicado en Genazzano, una pequeña localidad ubicada aproximadamente a 1 hora de Roma. Se trata de una basílica confiada a la Orden de San Agustín desde el siglo XV. El Santo Padre saludó a la gente en la plaza y rezó ante el milagroso icono de la Virgen, según la oficina de prensa de la Santa Sede. Milagroso icono de la Virgen. Hoy vamos a hablar de milagros. Sí, de milagros. Es la primera salida sorpresa del brevísimo pontificado de León XIV, elegido el jueves 8 de mayo. El Vaticano aseguró que la visita privada del Papa tuvo lugar hasta las 4 horas de Roma. Varios centenares de personas se reunieron en la plaza del santuario para recibir a León XIV con una acogida festiva. El pontífice luego entró, saludó a los religiosos y se detuvo a rezar primero ante el altar y luego ante el icono de Nuestra Señora del Buen Consejo. Fijaos ¿qué hace? Se dirige al icono y, bueno, ya lo veis, se postra de rodillas delante de la imagen. Allí, junto a todos los presentes, recitó una oración de San Juan Pablo II dedicada a esta devoción mariana, que tiene gran importancia en Italia. Y Juan Pablo II también era un papa mariano, dedicó mucho a temas de la Virgen. Todo esto es porque a partir del Concilio Vaticano II se ha apretado mucho más aún con este tema. Si antes ya era, a partir de entonces, mucho más. Pero esto tiene una razón de ser, que no sé si ya os estáis imaginando. Tras el rezo del Ave María y el canto del Regina Coeli, León XIV se dirigió a los fieles de Genazzano, congregados dentro y fuera del santuario.
Tenía tantas ganas de venir aquí en estos primeros días del nuevo ministerio que la Iglesia me ha confiado para llevar a cabo esta misión como sucesor de Pedro, dijo. Además, recordó la visita que hizo al lugar como prior general de la Orden de San Agustín, realizada poco tiempo después de su elección en 2001. El Papa reiteró su confianza en la Madre del Buen Consejo, refiriéndose a ella como una compañera de luz, sabiduría, y destacando sus palabras en las bodas de Caná: hagan todo lo que Él les diga. A continuación, junto con la comunidad, el Papa se dirigió a una sala interior para un encuentro privado. Como dato curioso, el Papa León XIII nunca llegó a visitar el santuario, pero en 1903 lo elevó a la dignidad de basílica menor. Ya veis que es interesante. El Papa León XIII, del cual hablaremos de nuevo, no visitó ese santuario, pero sin visitarlo llegó a hacerlo basílica menor, algo ya importante. Breve historia del santuario de la Madre del Buen Consejo en Ghenazzano. En el siglo XIV, el pueblo de Ghenazzano veneraba a la Madre del Buen Consejo en una vieja iglesia que poco a poco fue quedando en ruina. Una terciaria agustina, viuda de nombre Petruccia, era muy devota a la Madre del Buen Consejo. Y ahora preparaos porque iremos viendo cosas que sorprenden. Mírate esto que dice. La piadosa señora recibió del Espíritu Santo la siguiente revelación. María Santísima desea salir de Albania. Ostras, qué cosas, ¿no? El fresco que ahora reposa en la basílica se encontraba antes en la localidad albanesa de Scutari. Petruccia también recibió una orden de la mismísima Virgen: levantar el templo que debería recibir su fresco, así como la promesa de ser ayudada en el tiempo oportuno. Fijaos, ya tenemos una aparición mariana. Se le presenta a esta señora tan piadosa, le dice que la Virgen tiene ganas de salir de Albania. Sorprendente, ¿no? Y resulta que todo eso tiene que ver con un fresco. Pero además tiene que edificarle el templo adecuado. Los heraldos del Evangelio cuentan que la viuda comenzó la construcción de la pequeña iglesia empleando todos sus recursos, que se terminaron cuando las paredes solo llegaban al metro de altura. O sea, se gastó todo el dinero. Los escépticos habitantes de la pequeña ciudad convirtieron a la viuda en blanco favorito de sus burlas y sarcasmos, llamándola loca, visionaria, imprudente y anticuada. Pero ella atravesó confiada esta prueba. El 25 de abril de 1467, fiesta de San Marcos, patrono de Ghenazzano, el pueblo que se encontraba distraído con las bulliciosas fiestas, ¿qué hizo? Siente una melodía de singular belleza venida del cielo. Era una pequeña nube blanca, tan luminosa que opacaba los rayos del sol, que descendió hasta ubicarse en la pared de una capilla lateral de la inconclusa iglesia del pueblo. Fijaos que dice que aparece en una pequeña nube blanca. ¿Sabéis qué descripción se da de la segunda venida de Jesús? Que aparece con una pequeña nube blanca al principio. Curioso, ¿eh? Al disiparse, todos vieron suspendido en el aire, sin ningún soporte visible, el sagrado fresco de la Señora del Buen Consejo. Tras este prodigio, se terminó de construir la iglesia. En los primeros 110 días después de la llegada de la imagen a Ghenazzano, se registraron 161 milagros. ¿Qué os parece esto? Si es de verdad, es impresionante. Si no, es una mentira que ni Pinocho la supera. Pero es impresionante, ¿eh? El Papa León XIV reza ante la tumba del Papa Francisco. ¿En qué lugar? ¿Dónde está enterrado? En Santa María la Mayor. ¿Qué es Santa María la Mayor? ¿Quién es Santa María? Lo mismo, la Virgen. El Papa León XIV se dirigió esta tarde a la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma para rezar ante la tumba de su predecesor, el Papa Francisco, quien está sepultado allí. Según informa Vatican News, el Santo Padre llegó a la Basílica Mariana luego de visitar el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, su primera visita sorpresa. O sea que va de virgen a virgen y tiro porque me toca, ¿no? Es como la oca, pero distinto. Como se recuerda, el Papa Francisco fue sepultado en Santa María la Mayor por un deseo suyo, expresado en su testamento, dado a conocer después de su fallecimiento, el 21 de abril. En la basílica está el icono mariano de la Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano,
ante el que el Papa Francisco rezaba antes y después de sus viajes apostólicos. ¿Dais cuenta? De virgen a virgen, de virgen a virgen. En los días siguientes a la muerte de Francisco, el arcipreste coadjutor de la Basílica, el cardenal Rolandas Macricas, contó que el Santo Padre le contó lo que la Virgen María le reveló. «Prepárate la tumba», fueron las palabras de la Madre de Dios al Papa argentino sobre su sepultura en el imponente templo mariano. Sí, porque ya lo vimos la otra vez. Es la Virgen que le dijo al Papa Francisco que se preparara la tumba en ese lugar. Apariciones de la Virgen. Algo está pasando, pues algo más pasará. Vamos a ver el vídeo donde precisamente el Papa está en Santa María la Mayor para rendir homenaje a la tumba del Papa Francisco. No me digáis que el recibimiento es de estrella de rock como mínimo, ¿eh? Impresionante. Teóricamente en los templos se guarda respeto, silencio. Ante esto aquí no hay respeto que valga. Es como si entrara Jesús mismo. Y atención ahora. 5 impresionantes curiosidades que relacionan a León XIV con el pontificado de León XIII. Aquí los tenéis uno al lado de otro. Hay algún, no sé, hay personas a veces un poco especiales que dicen es que el Papa León XIV es la reencarnación de León XIII, porque hasta se parecen. Bueno, si tienen un retiro, se parecen. Que sea reencarnación es otra historia, porque eso también es uno de los temas que tratamos en Puertas Dimensionales y que tiene que ver con espiritismo, y mucha gente no tiene ni idea. Pero eso otro día será. León, el más célebre de los compañeros de San Francisco de Asís. Cuentan los franciscanos que León de Asís fue el más célebre de los compañeros de San Francisco. Era sacerdote y debido a su pureza y sencillez, Francisco lo escogía con frecuencia como compañero y le hacía confidente de sus secretos. Este dato cobra una especial relevancia al ser León XIV el sucesor inmediato del Papa Francisco, quien aseguró en muchas ocasiones que tomó su nombre inspirándose en el santo de Asís. Es interesante porque este León de Asís era muy cercano al otro. Y mira por dónde. Ahora parece ser que hay una correlación también en esto. Mirad qué más cosas hay. El Papa León XIII y su importancia para los agustinos. El Papa León XIV es el primer agustino en convertirse en obispo de Roma. «Soy un hijo de San Agustín», dijo en la logia de la Basílica de San Pedro. Para la Orden de San Agustín, el Papa León XIII tiene una importancia especial, ya que canonizó a Santa Rita de Casia el 24 de mayo de 1900 y a Santa Clara de Montefalco el 8 de diciembre de 1881. Eran 2 agustinos. ¿Y quién dice que hace el honor de convertirlos así? Pues el Papa León. Sí, el Papa León XIII. Fijaos en la acción. Francisco, León. Va siendo un algo continuo. Hasta el punto que ahora mira por dónde que nos empieza a decir. León XIV fue elegido el día de la Virgen de Luján, coronada por León XIII. La Iglesia Católica en Argentina, Uruguay y Paraguay celebran la fiesta de su patrona cada 8 de mayo. Ese mismo día, pero de 1887, la imagen de Nuestra Señora de Luján fue coronada canónicamente por León XIII. La elección del nuevo Santo Padre ha coincidido con esta fiesta de gran devoción para los católicos en estos países suramericanos. Hemos visto que el 8 de mayo era... ¿de quién? ¿Antes? De la Virgen de Pompeya. ¿Y ahora? Resulta que también es de la Virgen de Luján. ¿Creéis realmente que coincidiera el momento de la elección del Papa en este día 8 era pura casualidad? ¿O una vez más estaba todo más que previsto? Porque pensad que este Papa va a tener muy claro, ya lo veis desde un principio, que va directamente hacia dónde. Tema virgen, tema social, tema de poner orden en todas partes. Hemos visto que hasta quizás termina mal. Puede ser. Pero bueno, si hay otro detrás, continuará su labor y ya sabéis cómo. Esto que veis aquí
es revista vascongada, El canto del cisne. Y esto lo escribió el Papa León XIII. Así puede llamarse la hermosísima canción compuesta por el mismo León XIII y en la cual canta su cercana muerte el inspirado Vate. Los dulcísimos sentimientos cuya fragancia se percibe al compás de las cadenciosas estrofas de tan peregrina composición recuerdan aquellos edificantes y plácidos preludios de la apacible muerte del Papa San León IX, insigne en santidad de vida y milagros. Entre las poesías líricas de León XIII, esta canción es, a nuestro pobre entender, la que se lleva la palma. Dice así traducida en rima castellana. Por cierto, os habéis fijado, ¿no? León IX, insigne en santidad de vida y ¿qué? Milagros. O sea, los leones, los papas leones, ya vimos en la conferencia anterior que algo especial tienen, ¿eh? Bueno, pues ahora mirad este canto del cisne. Ya sabéis, el canto del cisne es cuando dicen que un cisne antes de morirse empieza no sé qué canta, pero bueno, pues esto es la comparativa de lo que él expuso aquí. Y estate al tanto con la letra. Ya próximo a extinguirse el sol poniente, brillan, León, sus rayos en tu frente. En las exhaustas y cansadas venas el ritmo de la vida late apenas. Vibra, oh muerte, tu dardo, el cuerpo inerte será frío, despojo de la muerte. Mas rota la prisión con santo anhelo, rápida vuela el alma y busca el cielo. Acabe el largo y áspero camino, y al fin, Señor, descanse el peregrino. Fijaos que dice que más rota la prisión, con la muerte que sucede, rápida vuela el ¿qué? Hacia el cielo, el alma. Está diciendo que cuando uno se muere, en este caso el Papa, ¿qué iba a pasar con él? Que deja su cuerpo y flop, 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 se va flotando, cual fantasma al cielo. Sí. ¿Esto es doctrina bíblica? No. Lo curioso es que esto lo creen la mayor parte de cristianos del mundo. Y esto es una aberración absoluta, porque es lo que da paso precisamente al espiritismo. Y de esto hablaremos también un poco más adelante. Pero que nadie os diga que se muere y hop, se va hacia el cielo, o lo ven, y eso lo mostramos en conferencias también, algunas personas tan santas que se morían y los que estaban allí próximos veían que salía del cuerpo y subía hacia arriba. Pues señores, esto es espiritismo. Porque cuando uno se muere y punto. Y no hay resurrección de nada raro, ni de algo etéreo de ti que se va. Ya lo veremos en su momento. Pero no os dejéis engañar por eso, porque esto es lo que se está viniendo y preparando a este mundo. Ya llegaremos a eso. Si tu gracia merezco, oh Dios clemente, repose en ti mi alma eternamente. Sálvame, oh Virgen Madre, desde niño, comencé a amarte con filial cariño. Y hoy en mi ancianidad, oh Madre mía, en mi amor más intenso todavía. Tuyo soy, tuyo fui, si entro en la gloria, tuyas serán la palma y la victoria. ¿A quién se dirige? A su madre, que es la Virgen María. Todo el rato va dirigido a la Virgen. Pero este no es León XIV, este es León XIII. Mirad el paralelismo que estamos viendo, como en esto también van de la mano. Y mirad ahora esto. León XIV se convirtió en papa el día de la Virgen del Rosario de Pompeya. ¿Y qué nos dice aquí? Nuestra Señora del Rosario de Pompeya es una advocación mariana de Italia, que ha sido muy venerada por los papas en los últimos siglos. Cada 8 de mayo se celebra la súplica a la Madonna di Pompei. León XIII fue uno de los mayores promotores del culto a la Virgen de Pompeya y en el 1901 elevó el santuario, que había sido donado a la Santa Sede en 1894, a la Basílica Pontificia, definiéndolo como parroquia del mundo, debido a la gran afluencia de peregrinos. Hoy, el día de súplica a la Virgen de Pompeya, nuestra Madre María quiere siempre caminar con nosotros, estar cerca, ayudarnos con su intercesión y su amor, dijo el Papa León XIV en su primera aparición ante la plaza de San Pedro y el mundo entero. Por tanto, aquí ya lanzó de la Virgen de Pompeya, ¿eh? Vamos a ver algo sobre esta señora, que le llaman así, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Nuestra Señora del Rosario de Pompeya o Virgen de Pompeya es una advocación mariana de la Virgen del Rosario, atención a esto porque va ligado el Rosario con la Virgen, surgida en la segunda mitad del siglo XIX en el Valle de Pompeya, en Italia, en un lugar que curiosamente, cerca de allí,
había un templo para nada cristiano. ¿Entendéis? Bien. Vamos a ver la historia. En el año 79, una conocida erupción tuvo lugar del volcán del Monte Vesubio, que sepultó a la pagana ciudad de Pompeya en el valle del mismo nombre, al sur de Italia. Siglos después, la población ahí era escasa y después de 1860, solo una minoría practicaba la fe católica, pues la ignorancia y la superstición habían ido carcomiendo cultura y la fe, por lo que muy pocas personas practicaban y asistían a los servicios religiosos en la pequeña capilla comunitaria, y desde el fallecimiento del sacerdote, la feligresía había disminuido más. Ya veis lo que sucedió, ¿no? Una situación que cada vez la gente creía menos en todas estas cosas, van abandonando la iglesia. ¿Y qué sucede? El abogado Bartolo Longo, quien había sido educado como terciario dominico católico, llegó al Valle de Pompeya los primeros días de octubre de 1872 para trabajar para la viuda y condesa de Fusco, Mariana Farnararo, mujer apostólica y de viva fe, quien contaba con varias propiedades en el lugar. Bartolo fue enviado a evaluar las condiciones de las propiedades de la condesa y se dio cuenta de la miseria espiritual en la zona que privaba En la zona, sí, vale. El día 9 de octubre de 1872 caminaba solo por la tarde, cerca de la capilla en ruinas de Pompeya, cuando tuvo una experiencia mística, la cual describió así. La cosa estaba chunga a nivel de creencia en ese lugar, ¿eh? No proliferaba mucho. ¿Y qué sucede? Que va el señor Bartolo Longo y de repente tiene una experiencia mística. Mirad qué le sucedió. Mientras reflexionaba sobre mi condición, experimenté una profunda desesperación y casi me suicidé. Entonces oí el eco de la voz de Fray Alberto, repitiendo las palabras de la Santísima Virgen María. Si buscas la salvación, promulga el rosario. Esta es la promesa de María. Estas palabras iluminaron mi alma. Caí de rodillas. Si es cierto, no me iré de este valle hasta que haya propagado tu rosario. Antes os decía que la cuestión del rosario y la Virgen, que va totalmente unido, y os hablaba de puertas dimensionales. Bien, os recomiendo que entréis en nuestra web y miréis los temas de puertas dimensionales dedicados precisamente al rosario. Y veréis cómo realmente se abren puertas. Puertas a cosas espirituales que no son precisamente divinas. Pero es interesante, cuando veáis eso, que luego, recuperando lo de hoy, empecéis a analizar cómo puede ser que se oiga esto y que tenga que ver con hacer algo que la Virgen está pidiendo, que es el rosario, para arreglarlo todo. Sigamos. Bartolo respondió al llamado, se comprometió a popularizar el rezo del Santo Rosario en la población. Se hizo catequista y realizó los primeros esfuerzos de comunicar a la gente la devoción del rosario. Parecía no interesar a la gente, los cuales no lograron el impacto deseado. Bartolo insistió días, semanas y meses, hasta que a los 3 años ya se había reunido un grupo para reparar la capilla y una hermandad para rezar el rosario en ella. El obispo de la diócesis de Nola, Monseñor Formiciano, visitó el valle a mediados de 1875 y felicitó a Bartolo por el buen trabajo que había realizado y le sugirió que construyera una iglesia en honor a Nuestra Señora de Pompeya y señaló un campo cerca de la capilla. Inmediatamente después comentó que no muchos años después habría una basílica en ese lugar. Esas palabras fueron proféticas, ya que años después se construyó un templo a manera de basílica. O sea, como una profecía se suelta ahí y se cumple. El número de fieles al rezo diario del Santo Rosario fue creciente en el Valle de Pompeya, por lo que se decidió conseguir una imagen de la Santísima Virgen para promover la devoción y facilitar a los fieles su meditación durante el rezo. La imagen. El 13 de octubre de 1875, Bartolo fue a Nápoles intentando obtener una imagen adecuada y después de buscar obtuvo una imagen deteriorada en el convento de Nápoles mismo que le fue entregado por Sor María Concheta de Litala, del convento del Rosariello en Porta Medina, el cual fue reparado y repintado por Juan Gelmo Galella. El cuadro fue transportado por Angelo Tortola, junto con una carga de estiércol, el cual llegó el 13 de febrero de 1876,
cuando la iglesia aún estaba en construcción y así fue instalado. Bueno, es que quizás todo era una buena porquería, ¿eh? Iba junto una cosa con otra. Sí, quizás lo que digo ahora suena muy fuerte, pero cuando vayamos viendo más cosas entenderéis por qué digo esto. La imagen llegó a la capilla y la gente se sintió satisfecha con la imagen y así se consagró. Desde su instalación hasta el 19 de marzo se empezaron a resonar algunos milagros, algunos de ellos con repercusión en toda Italia a través de la intercesión de María como Nuestra Señora de Pompeya. O sea, ya por toda Italia aparecían estos milagros. 8 milagros fueron registrados, siendo el primero el de la niña Clorina Lucarelli, quien había sido declarada incurable, sanó completamente de sus convulsiones epilépticas. El cuadro, en 1880, fue repintado por Federico Maldarelli, sustituyendo a Santa Rosa de Lima por Santa Catalina de Siena. En 1884, Bartolo fundó el periódico El Rosario y La Nueva Estampa, contrató gente local y formó una escuela para educar niños pobres en tipografía. Luego fundó un orfanato y una congregación de las hijas de Santo Rosario de la Tercera Orden Dominica. En la imagen, la Virgen de Pompeya está sentada y tiene al niño Jesús sosteniendo por su mano derecha, sentado sobre su pierna. Un poco más abajo y a sus pies están Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. La Virgen está entregando a Santa Catalina con la mano izquierda un rosario y Santo Domingo recibe un rosario del niño Jesús. Es como aquí, Santo Domingo de Guzmán recibe un rosario de la mismísima Virgen. ¿Qué hace un dominico en ese lugar? ¿Sabéis? Domingo de Guzmán fue alguien que trabajó especialmente, y algunos no lo saben bien porque la historia a veces se camufla, y fue el encargado de intentar convertir a todos los cátaros que encontró en toda nuestra zona norte, llegando ya a Francia más arriba, y como no se podían convertir muchos por las buenas, pues los pasaba a Simón de Montfort, que era el de la espada, para que me entendáis, y empezó a hacer la escabachina total y absoluta de cátaro que encontraba, cátaro que ya sabéis cómo terminaba. Este hombre declarado santo, cuando presentemos sobre el tema de los cátaros todo un informe con las localidades donde estuvieron, etcétera, etcétera, veréis que de santo, digamos que no es que tuviera mucho, pero así se ha vendido su imagen. Los dominicos fueron la fuerza de la Inquisición, la fuerza que se dedicó a exterminar a cualquier cristiano que no creyera como ellos querían que creyeran. En fin, y mira por dónde la Virgen le da el rosario. Por tanto, estamos uniendo Virgen, da rosario para que las cosas se solucionen, haya milagros, y hay los dominicos que están ahí. ¿Nos estará diciendo esto algo también respecto a un futuro? La otra vez os lo dije. Se acerca la persecución religiosa más fuerte de la historia. Más fuerte de la historia. Y el Vaticano tiene pieza clave en todo ello. Estas órdenes que ahora parecen mansos volverán a las andadas, porque sus postulados siguen siendo los mismos, no han cambiado. ¿Eso quiere decir que veremos algo que tenga que ver con vírgenes, apariciones, milagros? Pensad en eso. Sigamos. La Virgen cuenta con su aura de santidad, una corona dorada y en forma circular. 12 estrellas rodean su cabeza. El estrado cuenta con la inscripción Ave María. La imagen de la Virgen mide 120 centímetros de altura y 100 centímetros de anchura. Para ello, Bartolo, con su compromiso en mente, viajó para conseguir donatarios para la construcción, asunto que logró ya que el año siguiente, y por 14 más, se realizó la construcción de la iglesia, entre 1876 y 1891. Aparición. En enero de 1883, Fortuna Agrelli enfermó de 3 enfermedades incurables y sus médicos se habían dado por vencidos, diciendo que era un caso perdido, sin esperanza. Fortuna suplicó a Nuestra Señora, Reina del Santo Rosario, ten piedad de mí y devuélveme la salud. La Virgen se apareció como Reina del Rosario el 3 de marzo de 1884 a Fortuna Agrelli, después de que ella y sus padres oraran por su recuperación de una enfermedad. La Santísima Madre se apareció a Fortuna sentada en un alto trono, profusamente decorado con flores, con el niño Jesús en su regazo.
Sostenía un rosario en la mano y estaba acompañada por Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. Nuestra Señora y el niño vestían ropas bordadas en oro. La Santísima Virgen respondió. Me detengo aquí un momento para decir, a ver, Jesús resucita, va al cielo. ¿Va como un niño? ¿O va como Jesús, ya de adulto? Va de adulto. ¿Cómo puede ser que aparezca la Virgen con el niño? ¿Esto cuadra? Primero de todo, como mostramos en la conferencia anterior, es imposible que la Virgen esté en el cielo. No porque no exista el cielo, sino porque los muertos quedan y nada saben, y no hubo resurrección alguna, aparte de los que resucitaron con Cristo, que Él se lleva al cielo. Gente de muchas épocas distintas, para demostrar que había resucitado y callar bocas a judíos, romanos, etc. Pero es que la Virgen no resucitó en esos momentos porque la Virgen aún estaba viva. No hay más resurrecciones desde entonces de gente que vaya al cielo. Entonces, ¿cómo pueden decir que la Virgen ascendió al cielo? ¿Sabéis? Todo esto está basado en unas creencias que tienen su origen muchísimos años atrás. Y eso también lo mostraremos en su momento. Pero cuando digo muchísimos, son muchísimos. Luego, una vez más, el catolicismo que ha hecho coger creencias paganas, ponerlas en cuestión cristiana y dar gato por liebre para llevar a la gente a un error absoluto. Y vaya error, que va a ser realmente grave, especialmente en nuestros tiempos. Y mira por dónde, una vez más, el tema del rosario. Bueno, ¿qué le dice la Virgen? Me has invocado con diversos títulos y siempre has obtenido favores de mí. Ahora, ya que me has llamado con el título tan grato para mí, Reina del Santo Rosario, ya no puedo negarme al favor que me pides, pues este nombre es el más preciado y querido para mí. Haz 3 novenas y lo obtendrás todo. Nuestra Señora la curó después de que ella y su familia rezaran la novena. Fijaos cómo además implementa las novenas, que cada día, durante unos 9, hay todo un estribillo, una cancioncita o un rezo, y mira por dónde al final, ¡pam!, el milagro está hecho. En fin. La niña sanó el 8 de mayo de ese año. Después Nuestra Señora se apareció de nuevo. Esta vez dijo: quien desee obtener favores míos debe rezar 3 novenas del rosario en petición y 3 novenas en acción de gracias. O sea, ¿esto os dais cuenta? ¿Es una salvación por fe o por obras, básicamente? Tienes que hacer algo para que te solucione la vida, si no, nada de nada. Bueno, ¿veis algo aquí de invocación a Dios? No, a la Virgen. O sea, ¿quién te salva quién es? La Virgen. ¿Sí? ¿En serio? Pues la Virgen también era pecadora. Los textos dicen que todos somos pecadores. No hay ni uno que no haya pecado, solo Jesús. Entonces, ¿cómo cuadra esto? Porque a la Virgen María les ponen los atributos de una tal señora llamada Semiramis. Y eso es lo que veremos también en la próxima conferencia, donde hablaremos de mujeres. Pero vaya mujeres, estuvimos hablando de ellas, volveremos a hablar. Pero estad atentos a lo que veréis en la próxima conferencia, porque realmente nos va a llevar desde el punto de partida de todo el origen hasta Babilonia. Y veremos ese relato mujer tras mujer hasta llegar a ese tiempo. Y preparaos porque allí, una vez conectemos con el tema de Babilonia, que ya vimos cómo precisamente los atuendos del clero vaticano tienen que ver con esos sacerdotes babilónicos, nada que ver con cristianismo, era un culto totalmente pagano, satánico directamente, que se ha disfrazado muy bien de cristianismo en la actualidad, bueno, desde hace muchos años. Y allí vamos a hablar algo en concreto sobre Babilonia que os va a dejar anonadados. Y que, como os dije la otra vez, tiene que ver con una estatuilla que está ahí al fondo, en nuestro museo. Y al salir ya la podéis mirar. Un hombre que está cruzado de brazos así, de distintos tonos. Fijaros bien en ella, porque dentro de 2 conferencias, si Dios quiere, trataremos directamente sobre ello. Novena. En octubre de 1883, una devoción especial, conocido como la súplica a la Reina de las Victorias, se inició, pues se dice que la promesa, quien desee mis favores que haga 3 novenas de petición y 3 de acción de gracias,
fue hecha a uno de los niños sanados en Pompeya. Se dice a la reina de las victorias, ¿eh? Y precisamente había una divinidad que se llamaba ¿cómo? La diosa de la victoria. Una vez más, ese atributo se le pone a la Virgen. Curioso, ¿eh? La devoción por la Madonna del Rosario creció tanto que el 8 de mayo de 1887 el cardenal Mónaco de la Valeta realizó una coronación solemne de la imagen con una diadema de brillantes bendecida por el Papa León XIII. El 8 de mayo de 1891, bajo el título de Reina de las Victorias, se llevó a cabo la solemne consagración del nuevo santuario de Pompeya. Desde entonces, especialmente entre 1891 y 1894, se han registrado oficialmente cientos de milagros en el santuario. Cientos de milagros, ¿eh? No uno ni dos, cientos. En 1901 fue elevada a basílica. En 1894, Bartolo y su esposa, la condesa Mariana Farnaro de Fusco, cedieron la nueva iglesia al papado, bajo cuyo cuidado ha permanecido el santuario desde entonces. La imagen fue coronada inmediatamente después de su entronización, el día de la inauguración del nuevo santuario. El Papa Pío XI ordenó la construcción de la nueva basílica misma, que inició su construcción en 1934 y se terminó en 1939. El 23 de abril de 1965, la imagen fue restaurada por artistas del Vaticano por tercera vez y coronada por el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro, coronando con dos nuevas y preciosas diademas sobre las cabezas de Jesús y María ofrecidas por el pueblo. Esto ya tiene que ver con Concilio Vaticano II, ¿eh? El papel que se le otorga a la Virgen ahí. Bartolo Longo falleció en 1926 y fue declarado beato el 26 de octubre de 1980 por Juan Pablo II. Aquí nos cuenta más sobre la basílica y mirad algo interesante en el párrafo de abajo. El santuario es destino de peregrinaciones y turistas. Cada año más de 4 millones de personas visitan el santuario. En particular, el 8 de mayo y el primer domingo de octubre, decenas de miles de peregrinos acuden a la ciudad de Pompeya para celebrar la fiesta en honor de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya. El 21 de octubre de 1979, Juan Pablo visitó por primera vez la basílica. El 7 de octubre del 2003, Juan Pablo II realizó la segunda visita a la basílica. Por tanto, un lugar importante. ¿Os extraña con tanto milagro sorprendente? Este es el lugar, el santuario de Nuestra Señora de Pompeya. Imaginaos la de millones de personas que llegan a pasar por allí. Mirad ahora el vídeo donde precisamente se habla de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Bien, ya habéis visto una explicación breve de todo ese lugar y ese icono que es tan venerado por tantísima gente. Y ahora otro vídeo más de Nuestra Señora de Pompeya y también como Bartolomé Longo, su impulsor. Italia está salpicada de santuarios marianos, y ciertamente uno de los más amados es el de la Virgen del Rosario de Pompeya. El inicio de la construcción de este santuario se remonta al mes de mayo de 1876, cuando el icono de la Virgen del Rosario fue llevado a Pompeya por petición del abogado Bartolo Longo, que había vivido una fuerte experiencia espiritual mientras caminaba en el campo. La inspiración era bastante especial, ya que había sido una voz la que le sugirió: si buscas la salvación, difunde el rosario. Es promesa de María, quien propaga el rosario es salvo. En 1901, el Papa León XIII, que observó la gran afluencia de los peregrinos, bautizó este santuario como la parroquia del mundo. La construcción comenzó como una iniciativa de Bartolo Longo, proclamado beato por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980, y se hizo posible gracias a los donativos y ofrendas provenientes de todo el mundo.
Fue particularmente significativo la aportación de 1 centavo al mes de todos los habitantes del Valle de Pompeya. Bartolo Longo, promotor de la devoción a la Virgen del Rosario de Pompeya, ha escrito numerosos textos y oraciones, algunos de los cuales son considerados verdaderos bestsellers de la literatura mariana mundial. El deseo que tuvo el día de la inauguración de la fachada del santuario de ver alguna vez al Papa bendecir la multitud de fieles e invocar la paz en el mundo desde lo alto de su balcón se hizo realidad el 21 de octubre de 1979, cuando Juan Pablo II fue por primera vez en peregrinación al santuario de Pompeya. El Papa polaco regresó por segunda vez el 7 de octubre de 2003 para clausurar el año del Rosario que él mismo había instituido. También el Papa Benedicto XVI visitó el santuario el 19 de octubre de 2008 y dio a la Virgen como homenaje la Rosa de Oro, una distinción honorífica de reconocimiento que el Papa daba antiguamente a los soberanos. La Rosa de Oro ha sido recibida asimismo por otros santuarios ilustres, como el de Fátima en Portugal, Aparecida en Brasil, Luján en Argentina y Guadalupe en México. Reina gloriosa del Santo Rosario, que elegiste el Valle de Pompeya para un nuevo trono de tu poder. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo, yo te ruego por tus alegrías, por tus dolores, por tu gloria y por el misterio de la Encarnación, en cuyo honor me he acercado a la Santa Misa, dígnate concederme esta gracia. Amén. ¿Os habéis fijado en un detalle interesante? Las rosas de oro, ¿dónde se dan? A todos los santuarios marianos más importantes. Y dice que antes se daba ¿a quién? A los gobernantes. Por tanto, ¿a quién están erigiendo como el gobernante de todo? A la Virgen. Y la Virgen es la que nos dicen que lleva a Cristo, porque si no, Cristo no te escucha. Cristo se ve que no es muy bueno porque necesita que la Madre interceda para que Jesús haga caso. O sea, es una distorsión absoluta del carácter de Dios. Bueno, pues mírate esto ahora. 5 impresionantes curiosidades, de 14 con 13 de leones. Y aquí había algo que tiene que ver con la última cancioncita que os habíamos puesto al inicio. La aparición de San Miguel en el Monte Gargano y la oración de León XIII. También cada 8 de mayo, el breviario romano recuerda la aparición de San Miguel en su famoso santuario en el Monte Gargano, donde le fue restaurada su gloria original como patrono de la guerra. En la década de 1880, el Papa León XIII escribió la más famosa oración a San Miguel Arcángel, para pedir su intercesión por toda la Iglesia y protección contra el demonio. Resulta que el 8 de mayo también tiene que ver con la aparición de San Miguel. Mucha casualidad en ese día, Vírgenes, Arcángel San Miguel, que para ellos el Arcángel San Miguel no es Cristo. Bíblicamente es Jesús, para ellos no. Para ellos es un ángel de máximo esplendor, pero no es Jesús. Mirad también esto, el Papa León XIV fue elegido en el aniversario de las apariciones de San Miguel, las visiones milagrosas explicadas. Hemos visto que había una relación de esto con León XIII. Pues mira por dónde, León XIV también. Habemus Papam. El cardenal Robert Francis Prevost, prefecto estadounidense del Dicasterio de los Obispos de 69 años, ha sido elegido como el 267º sucesor de San Pedro. Adoptó el nombre de León XIV. El Papa León XIV fue elegido el 8 de mayo de 2025, en el aniversario de las apariciones de San Miguel Arcángel en el Monte Gargano, en Italia. A uno de los predecesores, el Papa León XIII, se le atribuye la autoría de la poderosa oración de protección espiritual. San Miguel Arcángel apareció milagrosamente 4 veces en la historia siguiente, dedicando así su propia basílica, el santuario de San Miguel Arcángel.
Fijaos que León XIII es el que hace algo especial con este arcángel. Y mirad cómo tiene que ver una vez más con tema de milagros. Primera aparición de San Miguel. Entre los siglos III y VIII cuenta la leyenda que mientras un hombre adinerado llamado Gargano cuidaba a sus animales, uno de sus toros se escapó y se alejó solo. Enfadado, al encontrarlo pastando solo frente a una cueva, le disparó una flecha envenenada. La flecha giró y lo alcanzó. Gargano quedó tan perturbado que le contó su experiencia al obispo. El obispo ordenó entonces 3 días de oración y ayuno. El último día San Miguel se le apareció. Interesante, ¿eh? Él tira una flecha y la flecha en vez de dar al blanco gira y ¡buah! Le va hacia él. Qué cosas. Bueno, y ahora se aparece San Miguel. San Miguel dijo: «Has hecho bien en preguntarle a Dios qué se ocultaba a los hombres. Un milagro hirió al hombre con su propia flecha, de modo que quedó claro que todo esto sucede por mi voluntad. Soy el arcángel Miguel y siempre estoy en la presencia de Dios. La cueva es sagrada para mí, y como he decidido proteger este lugar y a sus habitantes en la tierra, he querido testificar de esta manera que soy su protector y custodio». Una cueva que es sagrada para él. Ya veréis. Donde la roca se abre, los pecados de los hombres pueden ser perdonados. Lo que se pida aquí en oración será concedido. Ve pues a la montaña y dedica la cueva al culto cristiano. El obispo no atendió inmediatamente la petición de San Miguel porque esta cueva fue antaño un lugar de culto pagano. ¡Ay, qué cosas! Mira por dónde en un lugar de culto pagano se aparece San Miguel y resulta que dice que ese es su lugar y que él es el que está al lado de Dios. Culto pagano, Miguel al lado de Dios quiere decir Satanás al lado de Dios antes de caer, antes de rebelarse, y culto en una cueva, como hacían tantas veces los paganos, donde tantas veces también aparecían vírgenes. Cosas extrañas, ¿no? Bueno, un culto pagano y allí San Miguel, eso es suyo. Segunda aparición de San Miguel. San Miguel se apareció de nuevo en el año 492. Sin embargo, esta aparición se relaciona con la lucha entre bizantinos y lombardos de 662 a 663, en la que los griegos atacaron el santuario de Gargano. El duque de Benevento, Grimoaldo I, acudió en defensa del santuario. El relato dice: «Y luego, la misma noche que precedió al día de la batalla, San Miguel se apareció en visión al obispo Lorenzo Maiorano, le dijo que las oraciones habían sido escuchadas, prometió estar presente y advirtió que se diera batalla a los enemigos a la 4ª hora del día». Tradicionalmente, el duque de Benevento derrotó a los griegos el 8 de mayo y la batalla estuvo acompañada de terremotos, rayos y relámpagos, el 8 de mayo. Curioso, ¿eh? Esto mismo a veces se muestra como en cuestiones bíblicas, que Dios actúa con su pueblo y puede llegar a pasar algo así. Bueno, pues mira por dónde, también el 8 de mayo. El 8 de mayo se celebra ahora en la Iglesia Católica como la fiesta del aniversario de las apariciones de San Miguel Arcángel, dedicación de San Miguel y tercera aparición. Tras la victoria de Grimoaldo, el obispo Maiorano accedió a la petición de San Miguel y decidió dedicar el santuario. Sin embargo, San Miguel se apareció de nuevo y le dijo al obispo de Siponto: «No te corresponde consagrar la basílica que construí. Yo, quien la fundó, la consagré. Pero entra y ve a este lugar puesto bajo mi protección». El obispo Lorenzo, 7 obispos de Apulia, el clero sipontino y el pueblo de la tierra se dirigieron a la montaña sagrada. Según el sitio web de la basílica, durante su viaje ocurrió un milagro. Unas águilas, con sus alas desplegadas, protegieron a los obispos de los rayos del sol. Una vez en la gruta encontraron un altar tosco erigido ahí, cubierto con un palio vermellón y coronado por una cruz. Además, según cuenta la leyenda, encontraron en la roca la huella de San Miguel. Vaya cosas, ¿eh? Esta basílica es conocida también como la Basílica Celestial porque fue consagrada por el propio San Miguel. Fue consagrada por el propio Satanás, en definitiva. La cuarta aparición. En 1656, el sur de Italia sufrió una terrible plaga. El obispo Alfonso Puccinelli recurrió a la oración y al ayuno pidiendo la intercesión de San Miguel. Estando en oración, sintió un terremoto cuando San Miguel se le apareció en un esplendor deslumbrante y le ordenó bendecir las piedras de su cueva, tallando en ellas la señal de la cruz y las letras M.A., Miguel Arcángel. Cualquiera que hubiera conservado
devotamente esas piedras, habría sido inmune a la plaga. San Miguel entonces curó la ciudad y a todo aquel que pedía esas piedras. No sé, pero suena un negocio espectacular, ¿eh? Estas piedras ahora se consideran reliquias de San Miguel y se utilizan con éxito para exorcismos. Esto, porque es lo que iremos viendo próximamente. Esto va relacionado con exorcismos. Posteriormente, el obispo ordenó la construcción de una estatua de San Miguel. El monumento da al balcón de la habitación donde se le apareció San Miguel. Aquí algunas fotos de este milagroso santuario que San Miguel dedicó. Y aquí tenéis este santuario. Bien, pues ya os digo que de esto vamos a ver mucho más. Aquí tenéis la finalización de este escrito, que además dice: San Miguel Arcángel, por favor, reza por el Papa León XIV. Pues bien, nosotros dejamos la conferencia hoy aquí. La continuación de esto, que vamos a mostrar la relación entre León XIII, Arcángel San Miguel, exorcismos, nos va a llevar a una conclusión. Algo está habiendo de correlación entre León XIII y León XIV. Algo que dicen que pasó, ¿puede volver a pasar con este Papa? Vimos como en esa película que mostramos en la conferencia anterior, algo acontecía con el fin de ese Papa. Se cumplían otras cosas al mismo tiempo. ¿Pasará algo parecido a eso? El tiempo lo dirá, pero vais a ver cómo León XIII hizo algo con el tema de exorcismos y veremos si realmente León XIV va vinculado también a toda esta cuestión. Porque algo está pasando ya en la Tierra y mucha gente cree que solo son peliculitas de terror. Y veremos que eso es mucho más, mucho más. La próxima conferencia no va a ser esta que os digo, pública. Esta la podréis ver porque, si Dios quiere, el lunes la vamos a emitir desde aquí, o la grabaremos, luego la subiremos, y para verla podréis entrar en nuestra web oficial del Gran Engaño Final. Allí la podréis encontrar. Y no quiero alargar más este tema en conferencia pública, porque ya veréis allí toda la cuestión, porque me interesa que en la siguiente conferencia ya tengamos precisamente esa exposición que os he dicho sobre esas diosas. Y precisamente esas diosas es de lo que vamos a tratar. Pues estoy pasando las imágenes donde podéis encontrar las conferencias. Estas son las que veis aquí del Gran Engaño Final, donde precisamente estamos haciendo las conferencias públicas. Se suben aquí. Pero esa no estará subida aquí, estará subida en aquí y aquí. Dicho esto, nosotros terminamos, pero con el anuncio de esta conferencia, y ahora vamos a ver el vídeo. Dissabte 31 de maig a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta 3 dones convertides en deeses. La història d'una saga familiar de dones de temps passats que ens portaran fins a la Babilònia antiga i la moderna, pas a pas, amb totes les seves implicacions. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Y os digo que os mostraremos imágenes de diosas que tenemos allí en el museo. Os mostraremos vídeos también de los lugares donde estuvimos, bueno, de expedición, por decirlo de algún modo, y veremos qué conclusiones que nos van a enlazar con los otros temas que tuvimos anteriormente aquí. Y sobre todo, lo que vendrá justo después. Y lo que vendrá justo después es quizás una de las conferencias más importantes que oiréis en vuestra vida, os lo aseguro. Gracias.